Hola, alumnos de primer grado. Hoy vamos a ver el tema de adaptaciones por si no les quedó del todo claro. Bueno, primero que nada, ¿qué son las adaptaciones? ¿Para qué nos sirven estas adaptaciones? Bueno, las adaptaciones son cambios, ya veremos de qué tipos, que le ayudan al organismo a sobrevivir, a no morirse o a reproducirse. Digo, que no te mueras ya ayuda a que te reproduzcas, pero hay algunas que simplemente te ayudan a conseguir pareja más fácil, o en forma indirecta, no sé, a conseguir alimento, lo cual ayuda a que no te mueras. Pero en general es eso, cosas que te ayudan a sobrevivir y reproducirte. Solo aplican para cierto entorno, por eso se llama adaptación. Si lo mueves al organismo a otro lugar, puede que le sirva, puede que no, porque no es una adaptación diseñada para ese lugar. Bien, ahora, primer tipo que vamos a ver son las físicas o morfológicas. Este tipo de adaptaciones tienen que ver con la forma del organismo, la forma del cuerpo, los colores. Los más conocidos y los más llamativos siempre son los camuflajes, porque son impresionantes de ver. Incluso animales que tú dices, no, ese animal no está camuflajeado, yo lo veo muy fácil. Sí, tú lo ves muy fácil, pero su depredador no tiene los mismos ojos que tú, y a lo mejor para su depredador el organismo es invisible. Y hay otros casos como este donde para nosotros el organismo es invisible, que es exactamente igual que una hoja. Los insectos son impresionantes en el arte del camuflaje y les ayuda a sobrevivir porque los depredadores no los encuentran. Otro tipo pueden ser como este puercoespín, que son adaptaciones para defenderte. La forma de su cuerpo, la forma de su pelaje ahora son espinas puntiagudas que evitan obviamente pues que lo atrape un animal, que lo mastique, lo defiende perfectamente contra depredadores. Y es una adaptación que tiene que ver con la forma de su cuerpo. O adaptaciones para alimentarte. Por ejemplo, aquí tenemos las aves. Las formas de su pico varía según de lo que se alimentan. Por ejemplo, nectarívoro. Eh, los colibríes es un ejemplo de estos. Se alimentan de néctar, tienen que tener un pico alargado que les permita entrar hasta el néctar de las flores. Imagínense que el colibrí tuviera un pico grueso, no alcanzaría a llegar. O imagínense que los que comen, no sé, granos, como este granívoro, tuvieran un pico largo, al momento de morder el grano se les quiebra, por eso tienen un pico pequeñito y duro. Dependiendo de su alimentación, es el tipo de pico que tienen. Estos son algunos ejemplos de adaptaciones físicas o fisiológicas, o perdón, físicas o morfológicas, que tienen que ver con la forma del cuerpo, el color del cuerpo. Eso es lo único que tienen que ver, ¿ok? Ahora, fisiológicas o funcionales, estas son un poco más raras, un poco más complicadas de ver porque tienen que ver con el funcionamiento del cuerpo. No es algo que a simple vista distingamos como un camuflaje. Esa forma tenemos que estudiar al organismo y saber cómo funciona para ver las adaptaciones que su organismo ha tenido. Por ejemplo, los rumiantes como las vacas, su modo de alimentación es diferente a otros. ¿Por qué? Ellos tienen varios procesos dentro que hacen que puedan masticar la celulosa, digerir celulosa, cosa que nosotros no podemos hacer. Por más pasto que comamos, no nos va a alimentar. Nos sirve como fibra tal vez, pero no nos va a dar energía, porque es un tipo de azúcar muy difícil de romper que nosotros no podemos digerir. Bueno, las vacas sí, a través de varios procesos. Incluso tienen una parte donde el alimento vuelve a regresar a sus bocas para volverlo a masticar y otra vez ahora sí mandarlo al siguiente proceso. ¿Ok? Es un sistema de digestión muy complicado que ellos han desarrollado para alimentarse de esto. ¿Por qué? Pues porque hay mucho pasto donde ellas originalmente vivían. Entonces, pues si había mucho pasto, las que podían comer ese pasto sobrevivían mejor porque les facilitaba conseguir alimento. También tiene que ver con la secreción de sustancias, la producción de sustancias no esenciales, sustancias que a lo mejor no son para respirar, comer, lo básico, no. Sustancias que te sirven, por ejemplo, de defensa, como el veneno. Las víboras tienen adaptaciones donde las glándulas salivales producen sustancias que son venenosas para los organismos, que pueden matarlos, ya sea para alimentarse de ellos o para defenderse. Y tenemos también adaptaciones como la de los osos, que es la hibernación. A lo mejor
ciertos comportamientos podríamos verlos como otro tipo de adaptación, pero más que el comportamiento en sí de dormir, es toda la adaptación del cuerpo del oso para poder sobrevivir meses sin consumir alimento en estado de bajo metabolismo. Todos sus procesos funcionales, todos sus procesos fisiológicos bajan de nivel para gastar la menor energía posible. Solamente lo necesario para mantenerlo vivo, pero no tanto como para que requiera alimentarse. El oso no se mueve de su lugar de hibernación durante todo el invierno y no necesita hacerlo. ¿Por qué? Pues porque como el frío es extremo y el alimento es muy poco, si el oso viviera fuera, no conseguiría alimento suficiente para generar la grasa necesaria para poder sobrevivir al invierno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que durante la época donde hay mucho alimento, él come mucho y ese alimento lo ayuda a sobrevivir la época complicada. Es su forma de almacenar alimento, pero tiene que ver totalmente con el funcionamiento del cuerpo. Así ellos pueden buscar un lugar cálido, un lugar que tenga aislamiento en alguna cueva y quedarse ahí donde la temperatura es un poco más soportable. ¿Ok? Por último, adaptaciones de comportamiento o conductuales. Son comportamientos que ya sea que traigan dentro de su genética de alguna forma adheridos o también que muchos de ellos se aprenden, se heredan aprendiéndolos. La ciencia que se encarga de estudiar esto es la etología y es muy interesante porque pues a veces hay animales a los que nunca les enseñan cierto comportamiento y aún así lo saben simplemente por la genética que tienen. Un ejemplo de una adaptación de comportamiento es la migración. Tiene exactamente el mismo propósito que la hibernación del oso, que es sobrevivir al frío. Pero ellos, en lugar de una adaptación fisiológica, desarrollan una adaptación de comportamiento, dependiendo de sus posibilidades. El oso es muy difícil que pueda emigrar, pero una ave es muy posible que pueda. Entonces tienen ese comportamiento de emigrar en ciertas temporadas para sobrevivir al invierno. Otro tipo de adaptaciones de comportamiento son las que ayudan a reproducirse, son los rituales de apareamiento. Que digo, todos los animales tenemos nuestro ritual de apareamiento, pero las aves se lucen con ellos, ¿ok? Las aves tienen los más extravagantes y curiosos rituales de apareamiento. El más conocido para nosotros es este despliegue de plumas, que si bien la forma de la cola y los colores de la cola pudieran ser una adaptación física, una adaptación morfológica, el hecho de desplegarlos frente a la hembra y los movimientos que hace el pavo real, ese es el comportamiento que es la danza de apareamiento y le ayuda a reproducirse. ¿Ok? Y otros, por ejemplo, este de los delfines, sirven para alimentarse. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, los delfines, en lugar de estar persiguiendo este cardumen de peces, en lugar de estar nadando rápidamente para alcanzar alguno, simplemente nadan lentamente alrededor. Los rodean entre varios, así el cardumen queda encapsulado. No puede huir y el delfín no gasta tanta energía, solo está nadando en círculos y cuando le toca su turno atraviesa el cardumen y atrapan bastantes peces sin esforzarse. Es una adaptación que tienen los delfines de comportamiento. Y bueno, esos serían los 3 tipos de adaptaciones. Espero el video les sirva para poder contestar el cuestionario de la semana.